recording this computer. Entonces, como les dije, hoy vamos a ver lo que es, de nuevo, la fórmula de coincidir, extraer, encontrar, la fórmula lógica sí, la fórmula, vamos a ver si alcanzamos a ver la fórmula de buscar B, buscar H y buscar X, ¿ok? Les estaba comentando que la fórmula de buscar X aparece a partir de Excel 2013 y es una fórmula que básicamente te sirve para buscar en diferentes orientaciones, ¿verdad? Es como Microsoft la quiso dar como el reemplazo de buscar B. Todavía no ha sido ese el caso porque se utiliza bastante todavía buscar B, pero voy a tratar de explicárselo de la mejor manera para que podamos comenzar a utilizarlo, ¿verdad? Entonces, déjenme comenzar a compartir la pantalla. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo sobre la clase anterior o alguna duda que pueda resolver. Si no, pues vamos a dar inicio. Entonces, buscar X. Ok, vamos entonces a comenzar con la fórmula de coincidir. Con la fórmula de coincidir, ¿qué vamos a hacer? Primero creo que tengo una pequeña base de datos por aquí. Me conseguí la base de datos de los códigos postales de Estados Unidos. Esta la tenía por ahí guardada. Entonces vamos a comenzar a manejar información así como en cantidades grandes y comenzar a ver qué podemos hacer y de qué manera nos sirve toda esta información, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con la fórmula de coincidir. Ok, ¿qué hace la fórmula de coincidir? Como la palabra lo dice, lo que hace es buscar un valor que coincida, pero, ¿verdad? Ahí tenemos otra que también, si pueden ver, ahí está la primera fórmula y la segunda se llaman coincidir y otra encontrar. Estas fórmulas tienen una pequeña diferencia. La primera lo que hace es encontrar en una matriz de datos, o sea, en una matriz de celdas, ¿verdad? Hasta encontrar un valor, ¿ok? Que nosotros le vamos a dar. Ya vamos a ver exactamente cómo funciona. Y la fórmula de coincidir lo que hace es, ok, la de coincidir hace eso, lo que de encontrar en un parámetro de matriz. Y la de encontrar lo hace, pero dentro del texto o del contenido de una celda. Vamos a hacer una pequeña prueba aquí. Voy a insertar un par de columnas nada más para poder desarrollar mi ejercicio. Ok. Entonces, vamos a ver, si yo quiero que vamos a utilizar la fórmula de coincidir. Entonces sería igual coincidir, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, como todas las fórmulas, como les mencioné, recibe parámetros, ¿verdad? Entonces, en este caso, la fórmula de coincidir recibe el valor que nosotros estamos buscando. En este caso, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar, por ejemplo, un código postal de los que yo sé que aparece ahí, 680, ¿verdad? Después le vamos a decir dónde queremos que busque esto. Entonces, ¿verdad? Le vamos a decir que lo queremos buscar en esta columna. Para poder seleccionar toda la columna, solo le damos clic en la parte de arriba cuando estamos dentro de la forma de la fórmula. Después, vamos a irnos al siguiente parámetro, que el parámetro es tipo de coincidencia. Vamos a ver este parámetro en varias de las fórmulas que vamos a ver más adelante. Lo que este parámetro hace es que te dice si quieres que pueda encontrar un valor que sea mayor que el que nosotros estamos buscando, menor que el que nosotros estamos buscando, o que sea una coincidencia exacta. ¿Qué quiere decir una coincidencia exacta? Que, por ejemplo, si yo estoy buscando el número 608, ¿verdad? Solo me va a devolver la posición donde encuentre ese número 608. No va a devolver, por ejemplo, una donde esté así como que a medias, o por ejemplo diga 1680. No, entonces solo valor exacto. Si yo le permito con valor mayor o menor, significa que me puede devolver, si yo le digo mayor, me puede devolver un 6,805, ¿verdad? Porque es un número que tiene los caracteres que nosotros le estamos dando y un número mayor. El mismo caso para el menor. En la mayoría de casos, esta función se utiliza buscando números exactos, ¿ok? La función de coincidir normalmente lo que hace es que nos devuelve, o lo que nosotros queremos es que nos devuelva una posición, ¿verdad? Entonces, en este caso, al momento de darle Enter, ¿verdad? Y yo estar buscando ese número 680, me va a devolver 35. ¿Por qué me devuelve ese 35? Si vieron, el número que yo ingresé fue el 680, ¿verdad? Entonces, el 680 está por aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que contando desde arriba hacia abajo, este número o este código postal se encuentra en el número 35 o en la posición 35. ¿Ok? Vamos a ver más adelante cómo se utiliza esta fórmula o para qué nos sirve, porque esta fórmula es bastante útil al momento de coincidir datos o utilizarlo de forma concatenada. Concatenada
básicamente, o anidada se les dice también, que es meter una fórmula dentro de otra. Ya vamos a ver cómo funciona eso. Entonces, esa es la función básicamente de la fórmula coincidir. Después tenemos la siguiente fórmula, que es la fórmula de extraer. Por ejemplo, nosotros, ok, vamos a utilizar aquí la columna del estado. Voy a ver si puedo hacer esto más grande por aquí. Vamos a insertar una columna aquí. Y yo quiero que me extraiga. Recuerdan que el día de ayer estuvimos viendo una fórmula que lo que hacía era que me devolvía por la derecha o por la izquierda la cantidad de valores que a mí me sirvieran. Bueno, esta fórmula hace algo similar, pero ya vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo quiero extraer los primeros 4 valores de la palabra que esté aquí en estado? Entonces podemos utilizar la fórmula de extraer, que sería igual extraer o extrae. Vamos a seleccionar aquí, o nos vamos a ubicar en el texto donde vamos a extraer. Y aquí reciben parámetros diferentes. Y aquí es donde vamos a ver por qué esta fórmula es diferente a la fórmula de derecha o izquierda que utilizábamos ayer. Entonces, extrae posición inicial, desde donde yo quiero que comience a buscar, ¿ok? De izquierda a derecha. Entonces, para hacerlo más fácil, estamos entonces en la palabra, vamos a extraer de este texto de Puerto Rico, ¿verdad? Yo le estoy diciendo que se ubique en esa celda, porque en esa celda es de donde me va a extraer. ¿Dónde quiero que yo comience? Básicamente le estamos diciendo que si queremos que comience a buscar en la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6 o posición 7 o la cantidad de caracteres que tenga la celda. Nosotros le podemos decir a partir de dónde nosotros queremos que comience a buscar y ya vamos a ver más adelante en un ejemplo porque es bastante útil. ¿Ok? Entonces, para el ejemplo práctico ahorita le vamos a decir que comience en la posición 1, ¿verdad? Entonces vamos a escribir el número 1. Y le vamos a decir que queremos extraer los primeros 4 caracteres. Entonces va a extraer las letras P, U, E, R en este caso. ¿Verdad? Y ahí está. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos extraer la palabra, la segunda palabra, que sería rico? O por ejemplo, si vemos aquí más nombres de estados. Si yo quiero extraer, por ejemplo, solo la CH de Massachusetts, o si yo quiero extraer, ¿verdad?, de Nueva York, solo quiero extraer el York, solo la segunda palabra, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos obtener esa información? Bueno, en este caso lo vamos a hacer con esta fórmula de extraer. Aquí vamos a hacer una pequeña combinación y esta es parte de conocimiento adicional que le voy a mostrar porque aquí comenzamos a ver lo que son las fórmulas de concatenado y para eso sí necesito que presten mucha atención porque tiende a confundir un poco. ¿Ok? La otra fórmula que vamos a ver el día de hoy es la fórmula de encontrar. Ok, está aquí abajo. Sí, ya la había puesto aquí. No. Ok. Entonces, ¿qué pasa si ustedes ven aquí las palabras, por ejemplo, Puerto Rico y Nueva York tienen un espacio entre sí? Y yo quiero extraer la segunda palabra. No le puedo decir que me extraiga las últimas 4 del lado izquierdo porque eso probablemente funcione con Puerto Rico. Pero, por ejemplo, no va a funcionar cuando sea District of Columbia, por ejemplo, o cuando sea New Jersey, New Mexico, New York, ¿verdad? No me va a funcionar porque aquí son 4 letras al final. En el caso de New Jersey son 6, entonces ya es diferente. Y yo quiero una fórmula que me funcione con todo. ¿Por qué? Porque es difícil decir que vamos a ir escribiendo fórmula por fórmula, ¿verdad? Ya cuando sea Nuevo México, en este caso son 6 también, ¿verdad? Entonces no podemos como hacer una fórmula de derecha como hacíamos ayer, ¿verdad? Porque la fórmula de derecha, si nosotros le decimos que nos extraiga 6 caracteres del lado derecho, va a funcionar con México. Pero ya, por ejemplo, con Nueva York no va a funcionar. Vean lo que hace ahí, tira una W, tira el York, ¿verdad? Entonces ya no nos está funcionando. Entonces, por eso es que vamos a utilizar fórmulas anidadas o fórmulas concatenadas, ¿verdad? Que eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, comenzamos con la fórmula. Vamos a comenzar a escribir esta fórmula y sería igual extraer, porque vamos a sacar, ¿verdad?
la fórmula de extraer, vamos a sacar el texto que nosotros necesitamos. Le vamos a decir que del texto este de aquí, de ahí lo siguiente va a ser la posición de inicio. Yo quiero que comience a extraer texto un espacio después de donde se encuentra mi espacio, valga la redundancia. O sea, un lugar después de donde se encuentra mi espacio, el espacio que está entre las palabras, perdón. En el siguiente carácter comienza a extraer. Entonces, para hacer eso, ¿qué vamos a hacer? En vez de escribir el parámetro de la posición inicial y decirle quiero que sea 1, 2, 3, 4, como ese también va a ir cambiando, entonces lo que vamos a hacer es que se lo vamos a dar con una fórmula. O sea, vamos a meter una fórmula dentro de otra. Ok, entonces, como les decía, vamos a meter una fórmula dentro de otra. Aquí, para decirle dónde va a encontrar ese espacio, vamos a utilizar nuestra fórmula de encontrar. ¿Qué hace la fórmula de encontrar? Básicamente encuentra un carácter que nosotros le digamos y nos devuelve la ubicación donde está ese carácter. Vamos a utilizar la fórmula de encontrar aquí para que me diga en qué lugar se encuentra el espacio que divide New York, New con York, ¿ok? Entonces vamos a darle aquí, encontrar, ¿verdad? Que aquí el primer carácter que recibe esta función es el carácter de qué texto estamos buscando. Y normalmente cuando estamos buscando texto, se escribe entre comillas, ¿ok? Entre comillas. ¿Y qué estamos buscando? Pues un espacio. Entonces, entre las comillas solo vamos a poner un espacio. O sea, la tecla de espacio y ese es el carácter que nosotros estamos buscando, ¿ok? Después el siguiente parámetro es dentro de qué texto o dentro de qué texto. Entonces le vamos a dar la ubicación de nuestra celda. Y después también te pregunta número de inicio, o sea, ¿dónde quieres que comience a buscar? Siempre de izquierda a derecha. En este caso, por ustedes sería de izquierda a derecha. Entonces, desde ahí comienza a buscar y queremos que comience a buscar en el lugar 1, en el primer carácter de la celda. Entonces, si nosotros le damos Enter, aquí nos va a devolver 4. ¿Por qué devuelve 4? Porque en la cuarta posición vamos a encontrar el espacio entre las palabras, ¿ok? Entonces, si contamos nosotros, y sería, por ejemplo, aquí sería Nueva York, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. En el cuarto espacio podemos encontrar nuestro, en el cuarto carácter podemos encontrar nuestro espacio. ¿Qué pasa si queremos encontrar la Y, por ejemplo? Ok, en vez de escribir un espacio en la fórmula, vamos a escribir una Y mayúscula. ¿Y qué nos va a devolver? 5. Queremos encontrar la S. Escribimos la S y nos va a devolver. Ah, no hay S en Nueva York. Muy bien. La fórmula se fijó más que yo. Está viendo New Jersey. Queremos encontrar la K. Entonces nos va a devolver. Miren qué interesante. Aquí estamos buscando una K mayúscula. Y en la palabra que hay, una K minúscula. Entonces tiene que ser una K minúscula para que la encuentre. Si no, no va a encontrarla. Esto utiliza es un tipo de escritura que se llama AXI. Y es... sería probarme demasiado tratar de explicarles eso, pero todos los caracteres de la computadora tienen un código diferente. Entonces, por eso Excel reconoce como que la K mayúscula y minúscula son completamente diferentes. Entonces, vamos entendiendo entonces la fórmula de encontrar hasta aquí. Manito arriba. Ok. Entonces, una vez tenemos entonces la fórmula de encontrar funcionando, que ya entendimos, vamos a regresar a nuestra fórmula de extraer. ¿Ok? Entonces, escribimos extrae. Que se me hizo el chat. Ok. Entonces, una vez tenemos la fórmula, ¿verdad?, de encontrar, vamos a regresar a nuestra fórmula de extrae y vamos a regresar a extraer el texto que estábamos buscando, ¿verdad? Vamos entonces a posicionarnos en el lugar donde queremos extraer, como es el primer parámetro de esta función, ¿verdad?
Ahora vamos a irnos al siguiente parámetro, que es la posición de inicio. ¿Cómo le vamos a dar nuestra posición de inicio? Bueno, vamos a escribir la fórmula de encontrar y así vamos a comenzar a utilizar las fórmulas anidadas, o sea, fórmulas dentro de fórmulas. Entonces vamos a escribir encontrar, ¿verdad? Escribimos la palabra encontrar, abrimos un paréntesis y ahora vamos a trabajar la fórmula completamente independiente, ¿verdad? Vamos a hacer qué texto estamos buscando. En este caso estamos buscando un espacio, ¿verdad? Vamos a escribir el espacio. El siguiente parámetro sería el de dentro de qué texto estamos buscando este espacio. Pues vamos a darle clic a nuestro texto de aquí, ¿verdad? ¿Y qué número de inicio? Ok, el número de inicio es 1, porque desde el lugar 1 va a comenzar a buscar y cuando encuentre el espacio nos va a devolver la posición del espacio. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esta fórmula aquí? Con la fórmula de encontrar, le estamos devolviendo el espacio donde se encuentra el número 1, porque queremos que después de ahí comience a buscar. Entonces, ¿se acuerdan que en este caso cuando lo estamos buscando nos está devolviendo el número 4? ¿Ok? Entonces, lo que le estamos diciendo ahorita a la fórmula es que en el lugar 4 comience a extraer. Si yo le doy la fórmula así como está, me va a devolver espacio y después York. Pero yo en este caso quiero que sea únicamente la palabra York o la segunda palabra de mi nombre. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues le vamos a sumar un 1. ¿Y qué estamos haciendo con sumar un 1? Teníamos ya el número 4, que es el que nos va a devolver la fórmula de encontrar. A este le estamos sumando 1 y ahora están devolviendo un número 5. Entonces le está diciendo a la fórmula de extrae que de la posición J821 comience a extraer en la posición 5. Esa es la que la fórmula de encontrar está haciendo para con la fórmula de extrae. No sé si los estoy confundiendo o si está claro hasta este momento lo que estamos haciendo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ok. Entonces, de ahí lo que vamos a hacer es, ya tenemos entonces 2 de los 3 parámetros que recibe esta fórmula. ¿Cuál sería el siguiente parámetro que va a recibir esta fórmula? Bueno, el número de caracteres. Ok, para el número de caracteres, ok, básicamente le estamos diciendo cuántas letras yo quiero que saque. Vamos a hacer un experimento bien fácil. Voy a escribir el número 4 y voy a decir, quiero que me extraigas 4 caracteres. Si pueden ver, ahí me extrae perfectamente la palabra York. Pero ya con Jersey, solo me está extrayendo 4, ¿verdad? Y si corro la fórmula aún más para México, por ejemplo, ya solo me extrae Mexi. Entonces, y eso no es lo que necesitamos, ¿verdad? Necesitamos ver toda la segunda palabra o la segunda palabra completa. Entonces, para esto vamos a agregarle una segunda fórmula a la fórmula de extrae, ¿ok? Entonces, vamos a hacer algo. Lo que voy a hacer es que la voy a escribir aquí en paréntesis para que no nos confundamos. Esto que voy a escribir en estos paréntesis es una fórmula aparte que va a funcionar junto con extrae, es anidando una fórmula más. O sea que básicamente la fórmula extrae va a llevar 2 fórmulas más dentro de sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos? Vamos a utilizar, saben que vamos a poner aquí en pausa esta formulita. Vamos a dejar por aquí. Así como está, que me dé error, la vamos a escribir por aquí. Solo para mostrarles algo antes de... ¿Ok? Entonces ahí está la fórmula. Esa es la fórmula como nosotros la llevamos. Vamos a utilizar otra fórmula de texto que esta les puede servir bastante para si trabajan con nombres y con ese tipo de caracteres, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar la fórmula de tamaño. Vamos a encontrar cuántos caracteres tiene una celda. Pequeño problema que les comentaba ayer con las fórmulas en inglés. La fórmula en inglés es igual length, que es tamaño, y pues necesito saber ahora cómo se dice en español. Permítanme un segundito. Que al parecer es len, igual len. Vamos a ver.
Estoy buscándola en Google ustedes porque no encuentro esa... Ah, ok, igual largo. Entonces, esta fórmula nos va a devolver aquí cuántos caracteres tiene la celda, ¿verdad? ¿Cuántas palabras hay aquí? Perdón, ¿cuántas letras hay? Entonces, ya sabemos que nosotros tenemos en este total, entonces en la palabra completa tenemos 10 caracteres. Si nosotros los contamos, pues está bien fácil contarlo como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Si nos vamos, por ejemplo, a Nuevo México, estaba por aquí. Entonces, este igual creo que tiene 10, también tiene 10, ¿verdad? Entonces, ok, ya con eso, sabemos entonces cuánto tiene la palabra, ¿ok? Aquí viene un poquito la parte de contar y es donde Excel se vuelve un poquito complejo, por así decirlo. Entonces, vamos a, como tercer parámetro, para que nosotros podamos, como quien dice, utilizar esta fórmula y que nos devuelva la palabra completa. Okay, vamos a reescribirla aquí, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que con la fórmula de largo, vamos a encontrar el tamaño de la celda, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es que le vamos a restar la ubicación del espacio. ¿Por qué vamos a hacer esto? Si dijimos que la celda completa tenía 10 letras, o sea, todas las letras y espacios y caracteres hay 10, y nosotros le restamos el lugar donde encuentra el espacio, quiere decir que le estamos quitando, por así decirlo, a esos 10 los primeros 4 o 5 espacios, ¿verdad? Entonces le estamos quitando, en este caso serían 5, lo que quiere decir que nos va a devolver únicamente los últimos 4 o 5 caracteres. Entonces vamos a ingresarle o vamos a copiar la parte de la fórmula de encontrar. Vamos a utilizar lo mismo. Vamos a reutilizar esto. La voy a terminar de escribir ustedes y se la explico en un segundito. Ahí está. Vamos a ver si funcionó. Ok, sí. Ok. Vamos a hacerlo más grande y les voy a explicar. Ok. ¿Qué hice para poder encontrar, o por así decirlo, cuál es el tamaño de la segunda palabra? Porque necesito encontrar el tamaño de la segunda palabra para decirle, una vez encontré el espacio, necesito que a partir de ahí me extraigas esta cierta cantidad de caracteres. Entonces, ¿qué hice? A la parte de, lo que hice fue que encontré el tamaño de la cantidad de letras que hay ahí. Y a ese tamaño le resté la cantidad de espacios hasta, o la cantidad de caracteres hasta el espacio. Entonces, de esa forma, ya solo me quedan la cantidad de caracteres que hay en la segunda palabra. Miren, pueda que esto esté un poco confuso, así que si no están entendiendo o si está medio complicado, pregúntenme o coméntenme para poder explicarlo de otra manera o ver de qué otra forma se los explico. Incluso esto se puede hacer de otra manera utilizando fórmulas diferentes. Así que yo sé que está medio enredado, pero esto es bastante útil cuando estás trabajando con grandes cantidades de texto. Entonces, vuelvo y repito, estamos utilizando la fórmula de extrae. La fórmula de extrae recibe 3 parámetros. Primer parámetro es de dónde vas a extraer texto. El segundo parámetro es de a dónde vas a comenzar, o sea, en qué posición de tu celda vas a comenzar a extraer el texto. Y el tercer parámetro es cuántos caracteres vas a extraer. ¿Ok? Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? El primer parámetro se lo estamos mandando por la celda de referencia, o sea, en esta celda de aquí o en esa celda es donde quiero que extraigas la información. El segundo parámetro se lo estamos mandando con una fórmula, que es la fórmula de encontrar. Entonces, con eso le estamos diciendo que vamos a encontrar el espacio para que a partir de ahí empiece a extraer información. El espacio que está entre las dos palabras, entre New y Jersey. ¿Ok? Entonces, con eso le decimos, después del espacio comenzar a extraerme. Y con el tercer parámetro le decimos cuánto me vas a extraer, cuántos caracteres. ¿Cuántos caracteres sería entonces la diferencia entre el tamaño completo del arreglo y la cantidad de caracteres hasta el espacio? Vamos a hacer, ahorita se me ocurrió una forma de hacerlo, vamos a ver si me funciona. Una forma de explicarlo. Vamos a hacerlo diferente. Ok,
Ok, entonces estos básicamente van a ser los tres parámetros. Miren. Aquí tenemos el primero. Ese sería el segundo parámetro. Ok. Y este sería el tercer parámetro. Ok. Ah, ok, ahí más o menos. Pero esos serían entonces los tres parámetros. Comenzamos. El primer parámetro es de dónde vamos a extraer la información. O sea, esta sería la celda de donde nosotros vamos a extraer información. A ver si puedo escribir. Esta sería la celda. ¿Ok? De dónde vamos a extraer. El segundo parámetro entonces sería en dónde comenzamos a extraer. Entonces, en nuestra celda, en nuestro texto, por así decirlo, ¿verdad? ¿En dónde? ¿En qué lugar de nuestro texto? ¿Querés comenzar en la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4? ¿Dónde querés comenzar a extraer? ¿Verdad? Entonces, eso sería dónde comienza, ¿verdad? ¿Dónde comienza? Ok, entonces si yo quiero comenzar después del espacio, entonces tengo que decirle que después del espacio yo voy a comenzar a extraer texto. ¿Y cómo encontramos ese espacio? Pues como es un carácter, utilizamos la fórmula de encontrar. Como ustedes pueden ver, aquí está la fórmula de encontrar. ¿Qué hace esta fórmula? Esta fórmula lo que hace es que le vamos a dar, primer parámetro que le vamos a dar a esta fórmula es qué carácter estamos buscando. Si pueden ver, ahí no hay nada entre las comillas, solo hay un espacio. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es un espacio. Después le estamos diciendo dónde va a buscar este carácter. Entonces le estamos diciendo que en la J, en la posición J, que sería J667, sería esta de aquí, que ahí nos busque el espacio. ¿Y que dónde queremos que comience a buscar? Pues en la posición 1. Entonces comienza y dice 1, 2, 3, 4. Entonces esta fórmula de encontrar hasta aquí nos devuelve un número 4. Y después nosotros le estamos sumando este 1 de aquí. ¿Por qué le sumamos este 1 de aquí? Porque como nosotros le estamos queriendo dar un número 5 a la fórmula de extraer, porque a partir del 5 queremos que comience a extraer. ¿Ok? A partir de la posición 5. ¿Me van entendiendo hasta aquí? ¿Vamos claros? Más o menos. ¿Medio perdidos? ¿Entienden? Yo sé que tiende a ser un poco confuso, pero creo que si lo desglosamos así bastante, creo que se vuelve un poco más entendible. Ok, entonces, y después tenemos el segundo parámetro, que es este de, aquí tenemos una combinación de dos fórmulas, ¿ok? La primera fórmula, la voy a poner aquí en rojo, que es esta de aquí, ¿ok? La fórmula de largo lo que hace es devolver el tamaño, o perdón, en este caso sería la cantidad de caracteres que hay dentro de la celda. Entonces vamos a escribirlo. Caracteres. Ok, esto nos dice cuánto hay en toda la celda. Entonces, en la celda esta de New Jersey hay 10 caracteres. Entonces, esto nos va a devolver aquí 10. Ok. Después estamos reutilizando la fórmula de encontrar. Dijimos que esta fórmula de encontrar, ya sumándole ese 1, nos devolvía 5. ¿Ok? Y si ustedes pueden ver, aquí en medio tengo un símbolo de resta. Entonces, ¿qué está haciendo ese símbolo de resta? Me está restando obviamente el 10 del 5. Perdón, sí, 5 del 10. Entonces, esto me está devolviendo 5. ¿Ok? Entonces, toda esta fórmula de aquí, todo este espacio de aquí, lo que está haciendo, perdón, lo que está haciendo es devolverme ese número 5. Este número 5 de aquí. Todo esto de aquí, lo que está haciendo es devolverme ese número 5. Entonces, al final a la fórmula de extrae, yo le estoy mandando igual extrae. Yo le estoy mandando la celda de donde quiero extraer información.
Después le estoy mandando dónde quiero que comience. En este caso le estoy devolviendo un 5, porque ese es el 5 que me devuelve esto de aquí. ¿Y cuántos caracteres quiero que extraiga? También le estoy devolviendo un número 5, ¿verdad? Porque eso es lo que está devolviendo esta segunda parte de aquí, ¿verdad? Entonces, si lo vemos ya práctico en el ejercicio, sería, ok, anda a la celda donde está escrito New Jersey. Ubícate en la posición 5. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. La J sería el número 5. A partir de ahí, extraeme 5 caracteres. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Entonces, a partir de esa celda, me está extrayendo 5 caracteres. ¿Estamos claros a este momento? ¿Se entiende un poco mejor la fórmula de esta manera? ¿Sí? Ok. Entonces, eso es lo que las fórmulas de encontrar y coincidir hacen. Vamos a hacer otro ejemplo práctico. Creo que tengo otra base de datos por aquí de nombres, que eso normalmente con los nombres suele ser bastante útil. Vamos a ver dónde la tengo. Tiene que estar por aquí. Esta era la base de datos que estábamos utilizando el día de la semana pasada para lo de las tablas. Entonces vamos a utilizarla vamos a ver qué podemos extraer aquí. Digamos que a mí me están preguntando, por ejemplo, si estas personas viven en colonias o en residenciales. Creo que este ejemplo aquí tiene únicamente colonias, si no estoy mal. Sí, solo tiene colonias. Pero, por ejemplo, me están diciendo que quieren ver si son colonias o residenciales. Y si nos ponemos a contar o a verlo de forma manual, se vuelve un tanto tedioso. O, por ejemplo, creo que esto no tienen un segundo nombre. Vamos a ver qué otro ejemplo podremos hacer aquí. Bueno, vamos a hacer algo simple. Queremos, por ejemplo, extraer únicamente el número de reclutador que aparece aquí. Si ustedes ven, aparece la palabra reclutador y después aparece el número 5. Nosotros podríamos hacerlo con una fórmula de derecha, ¿verdad? Porque sabemos que aquí solamente hay un carácter, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si en los que son 2 y 4, en vez de ser 2 al final, es, no sé, un número así? Vamos a ver, sí. Lo estoy haciendo un poco rápido solo para que podamos hacer el ejemplo, así que, perdón. Entonces, en este caso, si nos están pidiendo, por ejemplo, el número de reclutador y nosotros necesitamos como que extraer únicamente el número, ya no podemos utilizar lo que es la fórmula de la derecha porque algunos tienen 1, otros tienen 3. Y como pueden darse cuenta, aquí estamos hablando de que hay 3.878 registros. Entonces, hacerlo manualmente se volvería bastante tedioso, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar la fórmula que aprendimos, la fórmula de extraer. Entonces, nos venimos a escribir aquí extrae, ¿verdad? Nos ubicamos en el texto que queremos extraer. Voy a dar un poquito de zoom a esto para que se pueda ver mejor la fórmula. Entonces, igual extrae, ¿verdad? Nos ubicamos en el texto donde queremos extraer, ¿verdad? Le decimos la posición inicial. Entonces vamos a utilizar nuestra fórmula de encontrar para poder encontrar el espacio, ¿verdad? Entonces, una vez encontramos el espacio, lo vamos a encontrar escribiendo primero qué carácter estamos buscando, que sería un espacio. Después, dónde lo estamos buscando, que sería en la celda L2. Y dónde queremos que comience a buscar, pues en la posición 1, ¿verdad? Entonces, eso nos va a devolver ese pedacito de ahí, o sea, esa fórmula anidada dentro de extrae, nos va a devolver el valor de este espacio de aquí. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, terminé, me perdí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, básicamente nos va a devolver la posición, ¿qué era? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La posición 11, ¿verdad? Entonces, eso es lo que esta parte de aquí nos va a devolver el número 11. Y luego, ¿verdad? Ya tenemos ahí la posición 11. Lo que necesitamos ahora es entregarle cuántos caracteres queramos que nos entregue o que nos devuelva. Y pues como algunos son 5, perdón, algunos son 1, otros son 3, ¿verdad? Los caracteres que vamos a necesitar. Entonces vamos a hacer la misma combinación que les dije. Vamos a encontrar la cantidad de caracteres que tiene toda la celda con la fórmula de largo. Nos vamos a ubicar ahí en la celda. Entonces esto nos va a devolver cuántos caracteres tiene toda la celda. ¿Ok? Entonces en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ese es el número que nos va a devolver. Y a eso le vamos a restar la ubicación del espacio, ¿verdad? Que es donde encontramos el espacio. Cerramos para acá. Y ya con eso tenemos la cantidad de caracteres, ¿verdad? Entonces aquí nos está devolviendo. Ok. Ok, se me olvidó aquí el más 1. Entonces encontrar más 1. Y ahí nos está devolviendo el número 5, ¿verdad? ¿Por qué el más 1? Porque queremos que a partir del espacio, o sea, después, el carácter después del espacio, comience a extraer. Entonces después lo que podemos hacer es correr esta fórmula. Si ustedes le dan doble clic a la esquina inferior derecha, van a ver que la fórmula se corre para todos los valores hasta que llegue al final de donde hay registros, ¿verdad? Entonces de esa forma nosotros logramos extraer el código que es, o el número de reclutador, ¿verdad? Y ya únicamente tenemos el número, ¿verdad? Como pueden ver, de esa forma es como podemos realizar esa acción. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? ¿Algo que quieran saber? ¿Algún otro ejemplo que quieran que veamos? Ok, vamos bien entonces. Vamos a ver, ya faltan 15 minutos. Vamos a ver si podemos cubrir al menos el inicio de la otra sección. ¿Dónde están los temas? Ok, entonces ya vimos esta parte de aquí. Ponerla en amarillo. No, qué horrible. Bueno, vamos a decir que ya recuerdo eso. Vamos a hacer una pequeña introducción a ustedes a lo que es la fórmula de sí. ¿Okay? ¿Qué hace la fórmula de sí? Es una fórmula lógica de Excel que te dice, básicamente va de esta manera. Si una condición se cumple, que pase esto. Si esa condición no se cumple, que pase esto otro. Lo voy a poner con un ejemplo bien simple. Vamos a escribir aquí el número 10 y aquí el número 8. Ok, entonces vamos, para iniciar nuestra fórmula, igual que todas las demás, sería igual. Y vamos a escribir la palabra sí. Comenzamos con un paréntesis, ¿verdad? Escribimos un paréntesis. Entonces vamos a decirle a Excel, si esta fórmula de aquí, si esta celda de aquí es igual a esta otra celda de aquí, entonces ponemos una coma, le vamos a dar el segundo parámetro. ¿Qué es el segundo parámetro? La acción que nosotros queramos que Excel realice si esa condición se cumple. O sea, si es verdadero que esas dos celdas son iguales completamente en su contenido, ojo, solamente en lo que está dentro. Pueden estar pintadas de otro color diferente, pero si su contenido es igual, entonces yo quiero que realices esta acción. Entonces yo quiero que me escribas, entre comillas, lo vamos a poner la palabra verdadero. ¿Ok? Cerramos la comilla. Y el tercer parámetro, escribimos una coma. Si esto no es así, entonces yo quiero que me escribas la palabra falso. ¿Ok? Entonces cerramos paréntesis. Enter. Entonces aquí nosotros sabemos que 8 no es igual a 10, ¿verdad? Entonces obviamente Excel nos está devolviendo que es falso. Pero ¿qué pasa si yo escribo aquí 10? Eso haría que ambas celdas sean iguales. Entonces al presionar Enter, cambia automáticamente a verdadero. Esa es la función o esa es la idea de la fórmula de sí, ¿verdad? Que podamos evaluar si una condición es verdadera o es falsa. Con esto lo vamos a poner en práctica
con más ejemplos un poco más avanzados porque hay ciertas condiciones de lógica que tienen que cumplirse. Vamos a ver también la parte de que en la fórmula de sí, podemos incluso meter fórmulas dentro de la fórmula de sí, podemos anidar que si pasa esto y también esto otro, que suceda algo, ¿verdad? Vamos a comenzar el día de mañana con la creación de un formulario de ventas, como se vería una factura. Voy a desarrollar el ejercicio ahorita en la noche. Lo que voy a hacer es que se lo voy a mandar para que lo analicen, porque eso sí, no voy a tener tanto tiempo como para irlo haciendo, porque no podría, creo, cubrir toda la explicación en una hora. Entonces yo les voy a dejar enviado el archivo, ustedes le dan una revisadita, ¿verdad? Y yo en la clase vengo y se los explico todo las fórmulas que va a llevar. Vamos a ver fórmulas de sí, vamos a ver algunas de las fórmulas de texto que hemos visto, vamos a ver incluso... vamos a ver la fórmula lógica, vamos a repasar con ese mismo ejercicio lo que son los formatos condicionales, ¿verdad? Para que si pasa algo, que una celda se me pinte de tal color, si el impuesto es esto, pues que me haga tal acción. Entonces todo eso mañana, el día de mañana va a ser un día así como que bien práctico. Vamos a poner en práctica lo que hemos visto hasta ahora para que podamos ir repasando, ¿verdad? Y que podamos ir practicando lo que vamos viendo en las clases. No sé si hasta ese momento tienen alguna pregunta, chicos, algo en los que les pueda ayudar. Estoy pendiente de mandarles lo de ayer. Se los voy a mandar en un formato similar a esto, ¿verdad? Las fórmulas que vimos, una pequeña explicación, la fórmula escrita y un ejemplo. Entonces, estaría nada más pendiente de mandarles eso. Y ya en unos minutos se va a terminar de subir la clase de ayer. Entonces, en la página voy a compartir el link de la clase de ayer. Me tardé un poquito más también porque estaba corrigiendo un problema de la calidad. Me dijeron que las clases en YouTube se miraban un poco borrosas, entonces ahorita ya van a poder verla en alta definición. Solamente esa pequeña corrección hice. Entonces, ¿tienen alguna pregunta o algo que quieran saber? Me estaban preguntando bastante por algo. Personas me estaban comentando que cuando iba a reiniciar los cursos y que cuando iba a comenzar de nuevo desde cero. Pues miren, la idea es llevar, porque veo que tenemos como un grupo bien constante, llevarlos a ustedes hasta la creación de dashboards, que es básicamente presentación de KPIs para empresas. Y una vez llegamos a la presentación de dashboard, vamos a ver un poco de lo que son macros. No sé si voy a meterme en la parte de la programación, que la verdad me parecería bastante interesante, pero eso sería así como que un completo curso aparte. Ver la programación en Visual Basic, ¿verdad? Y mi idea es que ustedes todo lo completo que yo sé de Excel puedan manejarlo, ¿verdad? Y después voy a reiniciar el curso. Voy a ver cómo estoy de tiempo y cómo están las condiciones en el país para ese momento, pero esa es la idea que tengo hasta ahorita. Entonces, por si tienen a alguien o alguien que se quiera unir, que quiera comenzar de nuevo, más o menos creo que me va a tomar como un poco más de un mes. Creo que un poco más. Por lo menos cubrir la parte del curso básico medio, por así decirlo. Hasta ahí más o menos vamos a llegar. Entonces, si no tienen alguna pregunta o algún comentario, creo que eso sería todo por la noche de hoy. Gracias por haberse unido y pues nos vamos a estar viendo el día de mañana. Solamente sería todo. Gracias.